Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos afectados por la situación del paro de colectivos. Tanto yo como ustedes se nos iba a complicar el tema del traslado. Me presento, por fin, yo soy Flavia, voy a ser su profesora de Políticas Públicas y Derechos Humanos. No nos pudimos encontrar ya hace 2 semanas por el tema de la lluvia y que la sede no estaba en condiciones. Y después no nos pudimos encontrar por el tema del paro docente y ahora por el paro de colectivos. Así que bueno, esta era como un intento de primer acercamiento para que me conozcan, para que sepan quién soy y bueno, tratar de hacer una clase, aunque sea de manera virtual, como la pandemia. Si algo que nos dejó la pandemia por lo menos es que tenemos algunas herramientas que podemos aprovechar y las podemos utilizar para dar clase. Así que bueno, eso es lo que más o menos ahora voy a intentar hacer con ustedes. Más o menos todos los datos de ustedes los tengo gracias al listado que me dio Fines y bueno, algunas otras cuestiones también las pude ver con el tema del grupo de WhatsApp. Así que la idea de la clase de hoy sería, bueno, un poco contarles de qué va la propuesta de esta materia, hacer un acercamiento ya a la unidad temática y después, bueno, dejar una actividad así como de reflexión, si se quiere, y demás. Esta propuesta pedagógica está pensada obviamente en la cuestión de la ciudadanía, de la formación ciudadana y a la cuestión de que, bueno, nosotros somos sujetos de derecho y pensarnos como sujetos de derecho, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es ser un sujeto de derecho, no? Y en función de eso entender cómo funciona la cuestión del Estado, la cuestión del gobierno, que no son lo mismo, y pensarnos ya como sujetos de derecho, como sujetos activos de la política a la hora de elaborar políticas públicas. Uno comúnmente cree que las políticas públicas, si bien salen de un modelo de gobierno y demás, también nosotros al ser sujetos activos de la política, porque quienes ponen a los gobernantes en ese lugar somos nosotros a través del voto, que lo hacemos cada 4 años, tenemos un rol y tenemos una función activa también. Entonces podemos proponer leyes, podemos llevar a cabo iniciativas. Entonces pensarnos como sujetos activos y partícipes de la política. Comúnmente está mal visto el tema de la política porque uno tiende a pensar la política desde el sujeto y no desde el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que implica la política? A mí me gusta pensar a la política como una herramienta de transformación, por ejemplo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Como les dije, van a ser tres módulos o unidades temáticas. Y bueno, como les dije, la propuesta es que ustedes se reconozcan como sujetos de derecho y que desarrollen una visión crítica. Esto de lo que yo les decía, que a través de nuestra participación ciudadana podemos formular, podemos hacer un montón de cosas y que la queja no quede solamente en una queja, sino que se torne una acción. ¿Sí? Vamos a identificar las diferentes generaciones de derechos. Nosotros en la parte de derechos humanos vamos a ver que los derechos humanos como tales no es que un día se pusieron todos de acuerdo y dijeron vamos a nacer los derechos humanos, sino que hay diferentes generaciones de derechos, ¿sí? Al día de hoy tenemos hasta una clasificación, primero inicialmente una clasificación de tres, y hoy en día ya se puede pensar hasta generaciones de cuarta y quinta, ¿sí? Em, Vamos a desarrollar principios de solidaridad, de cooperación, de soberanía, de interculturalidad y de respeto, obviamente, por la diversidad de los derechos humanos. Vamos a consolidar esta experiencia educativa en un espacio de fortalecimiento, ¿no? de nuestro rol ciudadano, entendiendo la cuestión del desarrollo local, es decir, lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra comunidad, y tratando de impulsar o de mejorar alguna cuestión del contexto que nos atraviesa, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de abordar alguna problemática que ustedes como vecinos puedan identificar, puedan llevar al aula y tratar de trabajar sobre eso. Mi idea es que después de hablar todo esto podamos formular un proyecto de ordenanza y que se la podamos alcanzar a algún concejal, ¿sí? Para tener un acercamiento a este rol activo de la participación ciudadana, ¿sí? Las clases van a ser teóricas. Yo voy a llevar el material, voy a tratar de darles todo. De hecho, ahora apenas termine esto, les voy a subir como un punteo. Yo les había subido uno el otro día, como para que vayamos conociendo un poco de qué es lo que se trata todo esto.
Pero bueno, van a ser teórico-prácticas. La parte teórica es esto que les voy a explicar. Tal vez con algún tema hablemos de algún autor, como por ejemplo hoy, cuando avancemos sobre algunos conceptos de política, vamos a hablar, por ejemplo, de Gramsci, vamos a hablar de Weber, ¿sí? Y la idea es acercarle los conceptos y bueno, que eso después lo podamos llevar a la práctica, ¿sí? Em, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, como les dije, vamos a tener tres momentos de esta materia. La primera va a ser las miradas en torno a la construcción del concepto del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Vamos a diferenciarlo del concepto de gobierno, porque la gente cuando habla de Estado a veces piensa que Estado y gobierno son lo mismo, pero no, no es lo mismo y lo vamos a ver más adelante. Y vamos a hablar las distintas formas de participación ciudadana, esto que les comentaba. En la segunda parte vamos a ver toda la cuestión de lo que es la política pública, ¿sí? ¿Cuál es el desarrollo histórico en Argentina? ¿Qué distintos tipos de política pública hemos visto a lo largo de esta historia? Y después, por último, vamos a abordar el concepto de derecho y estas generaciones de derecho que yo les comentaba, ¿sí? Obviamente que es tenido en cuenta la asistencia a clase, la participación sobre todo. Los trabajos con los que vamos a evaluar tendrán alguna cuestión escrita también, pero se valora la participación en clase, dialogar, opinar. Acá no hay una postura única, sino que todos pensamos diferentes, así que eh, de las disidencias se puede construir un montón, así que espero que todos puedan participar. Me han comentado que son un grupo bastante participativo, así que tengo muchas expectativas en eso. Así que bueno, esa sería un poco la idea de cómo va a estar encaminada la materia, así que podamos entender qué es el Estado, qué es el gobierno, qué políticas públicas se ejecutan y esas políticas públicas, ¿por qué aparecen? En el sentido de que hay una generación de derechos humanos históricamente que ha aparecido en diferentes momentos y que van a tratar un poco de ir a proteger o a tratar de garantizar esos derechos, ¿sí? Obviamente que vamos a ver también el estudio de la Constitución Nacional, vamos a ver las diferentes partes que la componen y demás. Como les dije, tenemos tres unidades, ¿sí? Yo les voy a adelantar un poco qué es lo que vamos a ver en cada unidad, no se mareen, pero es para que ustedes sepan más o menos de qué es lo que va a llevar adelante esta materia. En la unidad uno vamos a hablar de lo que es Estado, diferenciarlo de gobierno, formas de Estado. Ustedes saben que el Estado es la forma de organización territorial que hay en un país, ¿sí? Y nuestra forma de organización, por ejemplo, es federal. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado central que se divide a la vez en provincias. Estas provincias, si seguramente lo habrán visto en algún momento, históricamente antes eran soberanas. En la época de los unitarios y los federales, las provincias tenían el mismo valor de país, es decir, Buenos Aires era como si fuera Argentina, Córdoba era como si fuera otro país y demás. Cuando las provincias se ponen de acuerdo y definen un modelo federal, dicen, bueno, vamos a delegar algunas funciones a un gobierno central y vamos a coparticipar determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las formas de organización. Hay otras diferentes. Está también la forma unitaria, la forma confederal, que es la que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Así que vamos a ir charlando sobre todo esto. Formas de gobierno. Nuestra Constitución consagra la forma representativa y la forma republicana. ¿Qué es lo que significa esto de representativo? ¿Qué es republicano? Que lo escuchamos mucho, esto de somos republicanos, defendemos los intereses de la república. ¿A qué se refiere una república? Bueno, todo esto también lo vamos a poder ver. ¿Qué es la democracia? Qué diferentes formas de democracia hay y qué diferentes formas hubo históricamente, ¿no? Porque la democracia como la conocemos hoy no es la misma que ha venido pasando en el tiempo. Las luchas sociales que se han originado a partir de todo eso. La participación femenina, que como saben, no siempre la mujer tuvo un rol en el que se le permitía participar, rol activo tuvo siempre, pero nunca se la tomó como un sujeto donde se le daba relevancia. Entonces vamos a ver algunas luchas femeninas, algunas referentes también que han llevado a lo largo de la historia. Nosotros a lo largo de la historia del país, las mujeres votaron recién después de 1900.
45, no es que históricamente desde que se sancionó la ley Sáenz Peña, que fue en 1914, las mujeres ya podían votar, sino que fue mucho más adelante. ¿Por qué sucedió todo esto? Todo eso lo vamos a ver también. Y como les dije, las formas de participación ciudadana. Esto que les decía de tener un rol activo, proponer una iniciativa de ley, las iniciativas populares y demás. Y cómo a nivel local, es decir, nosotros tenemos diferentes niveles de gobierno. Tenemos la nación, tenemos la provincia y tenemos el municipio. Bueno, en el municipio, ¿qué herramienta de participación ciudadana conocen? Si es que conocen alguna. Y vamos a charlar y debatir sobre eso. Esa sería la primera unidad como para conocer la estructura de lo que es el Estado, lo que es el gobierno, constitucionalmente, qué es lo que nos dice la Constitución, ¿sí? Que es nuestra ley más importante sobre cómo tiene que ser un gobierno, cómo es nuestro Estado, ¿sí? Conocer todas esas características. Y una vez que nosotros ya entendamos cómo funciona el gobierno, el Estado y demás, ya vamos a poder empezar a pensar la construcción y desarrollo de políticas públicas, ¿sí? ¿Qué es una política pública? Nosotros estamos rodeados de políticas públicas, algunas por ahí las tenemos más a nuestro alcance, otras no tanto, porque eso depende obviamente de la población objetivo que alcanza todo eso. Generalmente las que más solemos conocer son las que tienen que ver con algún subsidio, ¿sí? Los famosos planes, vamos a hablar de todo eso también. ¿Qué es un plan? ¿Por qué se le llama plan social? Vamos a charlar un poco de todo eso y por qué solamente conocemos ese tipo de políticas públicas cuando tenemos un montón de políticas públicas que sirven para un montón de cuestiones. Hay políticas públicas que van, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, con el trabajo, ¿sí? También, pero hay un montón y solamente a veces se pone el ojo o el énfasis en que es solamente la cuestión de, bueno, son determinadas personas que le dan un dinero por mes. ¿Por qué solamente conocemos eso? Vamos a charlar un poco de todo eso, de la connotación negativa que tienen esas políticas públicas. ¿Por qué la política pública se la piensa como un gasto? ¿Por qué tenemos que pensar la política pública como, bueno, esto le sale al país, una política pública? Son cuestiones que vamos a ir charlando, cuál es la importancia que tiene todo esto. Recuerden que, por ejemplo, cuando fue la pandemia, las escuelas no podían dar clase, entonces hubo, por ejemplo, en su momento lo que fue la entrega de las computadoras de Conectar Igualdad, que se pensó en un momento donde no teníamos esta problemática de tener que estar desde nuestras casas dando clase, y gracias a la entrega de esas computadoras, muchos chicos pudieron, por ejemplo, acceder a la educación virtual, algo que fue realmente importante en ese contexto. Bueno, empezar a pensar todas esas herramientas que nos rodean y que a veces pensamos o creemos que son cuestiones naturales que surgen porque sí, pero en realidad tienen que ver con una decisión de Estado. Eso es lo que un poco vamos a charlar. ¿Por qué hay determinadas políticas públicas en determinados modelos de Estado? ¿Por qué no las hay en otros? Y empezar a pensar un poco por qué funciona así. El gobierno, el modelo de país y demás. Vamos a charlar de todo eso. Por último, en la unidad 3, como les dije, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, desde las ciencias sociales, las diferentes generaciones, ¿sí? Las de primera generación, que son los civiles y políticos, que surgen a través de lo que fue la Revolución Francesa. Vamos a charlar un poco de ese hito histórico y qué derechos consagró. Vamos a hablar de los derechos de segunda generación, los cuales son los sociales, los económicos y culturales, un poco gracias a o debido a lo que fue la revolución industrial y en Argentina en qué momento ocurre todo eso, y los derechos de tercera generación que son los derechos de los pueblos, ¿sí? Yo voy a utilizar para dar las clases un manual que es el de Política y Ciudadanía de Teresa Gerberas, que es de Editorial Maipue, que lo tengo escaneado y que yo lo voy a cortar, lo voy a editar en las partes que yo necesite que ustedes lean y se los voy a ir entregando por semana para que no sea mucho de repente. De hecho, el material que preparé para esta semana tiene 11 hojas, más o menos. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a ir charlando. Seguramente cada unidad temática tenga más o menos esa extensión. Bueno, para arrancar hoy la idea era que empezáramos a debatir. Yo les había entregado un documento con algunos primeros conceptos sobre lo que era la política y esta mirada negativa que se tiene hoy en día de la política. Porque yo les digo política y más de uno me dirán, lo primero que se les va a ocurrir, y si no es así,
Lo pueden poner en los comentarios si quieren, pero yo le digo política y me van a decir chorros, me van a decir ladrones, me van a decir roban todo, y muy pocos seguramente me digan que de la política es una herramienta de transformación, ¿sí? Y esa es un poco la idea de romper con esa mirada que se tiene tan negativa de la política. Todo hoy en día es política. La educación es un acto político también. Porque la política se puede hacer por acción o por omisión. Por acción es todas las decisiones que se toman, pero por omisión también es aquello que no se decide, ¿sí? Y de hecho hoy en día estamos de esta forma llevando a cabo la clase porque hubo una decisión de no continuar con un subsidio en el transporte. Entonces, algunos ahí podrán estar o de acuerdo o en desacuerdo con la medida gremial. Los trabajadores decidieron parar porque no se les respetó una paritaria. Entonces, en función de eso, pero hay una decisión política que lo que generó fue justamente esta medida de fuerza. Pero si estuviera el pago efectuado o si estuvieran los subsidios o lo que motivó esta medida, entonces nosotros podríamos habernos tomado el colectivo hoy como un montón de otras cuestiones que suceden y demás. Así que bueno, un poco la idea es pensar esto, bueno, ¿qué es la política? Entonces, lo primero que seguramente se les ocurra es toda esta cuestión que les estuve diciendo, pero la idea de pensar a la política tiene que ver con que no hay una respuesta única, que hay muchos aspectos que nosotros nos encontramos y que cuesta a veces definir a la política, y que generalmente la asociamos más con el rol de gobernar y no tanto con lo que implica, que es esta cuestión de debatir y demás. Por eso nos resulta súper importante charlar sobre esta materia, sobre qué es la política, porque la política nos va a permitir que aunque todos tengamos diferentes formas de ver determinados temas, nos va a permitir algo que es el debate, ¿sí? Ponerlo en una mesa, en discutirlo, en pensarlo y en buscar la forma que más nos alcance para todos, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea de la política y que conforme vayamos avanzando con las clases vamos a ver, bueno, qué mecanismos de participación hay y demás. Bueno, algunos elementos que nosotros podemos tomar en cuenta o que podemos charlar como así para tener unos primeros conceptos es, bueno, vamos a hablar de lo que es la comunidad, las diferencias, el consenso y la coerción. Cuatro conceptos que nos van a permitir disparar en autores y demás. Cuando hablamos de comunidad nos referimos a todo el grupo de la población. Si nosotros la comunidad podríamos pensarla como la comunidad de Morón, si pensamos más en chiquito, la comunidad de Casa de Juventudes, si lo pensamos más en lo global, la comunidad de Argentina o mismo el mundo entero, ¿sí? Eso es una comunidad, cuando hay diferentes actores. Estas comunidades obviamente que pueden tener diferencias, no todos pensamos igual, porque si pensáramos igual también sería muy aburrido. Y estas tensiones que se generan por las diferencias de opinión, bueno, un poco nos van a llevar a tener que debatir. Y bueno, justamente para eso es la política, para debatir. Por eso hablamos de comunidad y hablamos de diferencias. Pero cuando no nos ponemos de acuerdo, tenemos dos opciones. O tratamos de llegar a algún tipo de arreglo, que le llamaremos consenso a eso, o alguno dirá, no, la verdad que yo no quiero arreglar nada, quiero imponer mi forma de opinión, yo lo opino de esta forma, así que yo voy a hacer lo que yo quiero y lo voy a imponer a la fuerza. Bueno, esa forma también de hacer la política, de desarrollar la política, se va a llamar coerción. Y también hay autores que lo explican. Pero bueno, no todos piensan de la misma forma, sino que hay algunos que, por ejemplo, desde el inicio, pensaron la política como una forma de ver o de hacer el bien común, ¿sí? Tenemos autores como Aristóteles, no sé si a alguno le sonará, pero hace mucho, mucho tiempo, es uno de los primeros filósofos, que creían en las ideas del bien común. ¿Qué es el bien común? Bueno, lo que sea lo mejor para todos, para el todos de esa época, ¿sí? Porque el todos no es todos como ahora. El todos van a ver que en ese momento que yo les digo era para determinada clase social. El todos, por ejemplo, con la Revolución Francesa eran los varones nada más, los hombres mayores de 18 años con determinada posición social. Después el todos acá con la ley Sáenz Peña eran ya así universales, eran todos los varones, pero en ese todo siempre faltaba alguien. Uy, justo están cortando el pasto. Bueno, ahí afloja un poco el tema del corte del pasto. Entonces Aristóteles va a pensar al hombre como un,
como una persona que se desarrolla en lo que es la polis, que es la forma de organización que tienen, que es un hombre social, sí, que es un hombre político, eh, y va a ver y va a pensar formas de gobierno que son para el bien común y formas que no van con el bien común, ¿sí? Que no importa cuánta gente esté al frente de este gobierno, porque hay formas de una persona, de muchos, pero lo que va a definir si un gobierno es bueno o no es si está de acuerdo con el bien común. Por ejemplo, un gobierno de uno es un rey, y si este rey gobierna para el bien común, va a ser un gobierno bueno, digamos. Pero cuando el rey eh, no lleva adelante el bien común, se va a transformar en un tirano. ¿Sí? Eso cuando gobierne para sí mismo y demás. Después de pensar, bueno, si no funcionara un gobierno de uno, tenemos la opción de algunos, por ejemplo, y pensaban la aristocracia, como el gobierno llevado a cabo por un grupo de personas, pero si también se van de este objetivo del bien común, se transforma en una oligarquía. Y después va a pensar en una forma de gobierno de todos, ¿sí? Que va a ser la democracia. Pero la democracia no en los términos que nosotros lo conocemos. Por eso va a estar bastante bueno el tema de después de ver las diferencias de la democracia de aquel momento de Aristóteles con la democracia nuestra, ¿sí? Después, bueno, vamos a tener otro autor que se llama Locke, ¿sí? Nosotros vamos a tener varios autores que hablen de lo mismo, pero según el tiempo en el que lo dicen, van a ver que tienen diferentes cuestiones, ¿sí? Luego va a hablar un poco de la cuestión de, bueno, ¿cuál es el fin de gobernar, no? Para Aristóteles el fin era el bien común, ¿sí? Pero para Locke, en cambio, va a hablar de los derechos de la libertad, del derecho de la propiedad, va a ver que la función que tiene el consenso, esto que yo decía de la vida en comunidad, el acuerdo que surge de esta vida en comunidad, es decir, de todos elegir a una persona para que lleve a cabo la tarea de gobierno, tiene que ver con que, bueno, si vos vas a gobernar, tenés que cuidar mi libertad y mi propiedad. ¿Sí? Esta sería un poco la idea de Locke, que se diferencia de Hobbes, que es el autor anterior, no el que comenté, sino de históricamente antes, porque Locke lo que va a hablar es de la integridad. Hobbes va a hablar de la integridad, pero Locke va a hablar, no, no, la integridad y la propiedad también, ¿sí? Después vamos a tener a los que hablan un poco de en realidad del acuerdo de todos, ¿sí? Que se le van a llamar pluralistas, que van a pensar en que todos nos tenemos que poner de acuerdo, que hay que respetar las opiniones e intereses de la mayoría y demás. Entonces, esto es un poco de cómo va evolucionando la cuestión de qué es la política y para qué la queremos y quién va a ser la persona que desarrolle la política, ¿sí? Vamos a tener otro autor que seguramente lo habrán escuchado. Voy a poner el teléfono en silencio primero. Ajá. Que Marx seguramente lo habrán escuchado o lo habrán leído en alguna materia. Que bueno, él un poco va a hablar de la lucha de clases, ¿no? De que hay dos clases, una que es dominada y una clase dominante, y que lo que va a tratar el Estado es de responder a los intereses de la clase dominante. Así que el Estado en realidad lo que hace es una forma que lo que hace es proteger a esta clase superior, a esta clase que oprime al trabajador, que es dueño de la fuerza del trabajo. Después de Marx vamos a tener los conceptos como más importantes, ¿no? De esta cuestión de lo que yo le decía de la política. Vieron que hablamos de la coerción, que hablamos del consenso. Va a haber un autor, ¿sí? Que se llama Gramsci, sí, se escribe Gramsci, que va a hablar un poco de lo que es la hegemonía, ¿sí? Que capaz que lo escucharon hasta el noticiero ese término, pero tiene que ver con que existen también dos grupos sociales, uno que domina, otro que es el dominado, y este grupo dominante va a imponer una forma de vida que es la natural, que es la que tiene que ser, a través de diferentes mecanismos, como puede ser la educación, los medios de comunicación, y esta clase dominada lo va a tomar como algo natural y propio y lo va a llevar adelante, ¿sí? Esto es un poco como el paneo así de autores y de conceptos que vamos a estar viendo.
Después vamos a tener otro autor que se llama Weber, se escribe Weber, que seguramente lo habrán escuchado también, que va a hablar de la dominación, ¿sí? Nosotros con Gramsci teníamos la cuestión de la hegemonía, con Weber vamos a hablar de lo que es la dominación, ¿sí? Weber lo que decía es que el Estado, uno de los elementos que tiene que tener es la coerción, es decir, el poder de exigir a otro que cumpla a través de la fuerza. Por ejemplo, yo estoy en la calle y esto seguramente lo habrán visto también y estoy vendiendo, no sé, sándwiches de milanesa. Pero esos sándwiches de milanesa no pasaron ni por ningún control, no se sabe si están bien, si están mal. Entonces el Estado tiene la potestad con la policía de sacarme a mí, porque yo no estoy garantizando la calidad de eso que estoy vendiendo para el consumo de la gente. ¿Sí? Eso es un poco lo que tiene que ver con esto de la coerción. Es decir, tener un mecanismo de control para poder exigir el cumplimiento. Que esto un poco también lo pudimos ver hace poco, el 9 de julio, cuando las personas salieron también ahí a reclamar que la policía llevó a cabo un operativo de represión, ¿sí? Eso es algo que está habilitado el Estado a hacer, por esto que yo les dije, que tiene el poder de exigir el cumplimiento de las leyes a través de la fuerza, ¿sí? Y en este caso la fuerza sería la policía. Pero Weber va a decir que, bueno, que hay dos tipos de dominación, que una es la legal y la otra es la carismática. La legal es esta, la del Estado moderno, la que les digo, la de la institución, el Estado con el poder de policía y demás. Y la carismática va a ser la de la persona que por ahí llega a través de la gente, las convence y se convierte en un líder carismático, ¿sí? Y a través de eso convence a los demás de que determinada forma de estado de gobierno es es la correcta y la gente lo sigue. Ya hablaremos también de algunos líderes carismáticos que llegaron al estado gracias a eso. Si se les ocurre alguno y lo quieren dejar en comentarios también estaría bueno. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso es un poco lo que vamos a charlar en esta clase. Yo ahora les voy a dejar el material como para que vayamos leyendo. Y les voy a dejar una pequeña actividad que tiene que ver con el análisis de una noticia y de una canción. Así que bueno, espero que no quería hacerlo tampoco muy largo para que no se les agoten los datos del teléfono, de internet. Pero bueno, un poco la clase es todo lo que les comenté y bueno, ahora les paso los contenidos y demás para que vayamos preparando para la clase que viene. La clase que viene vamos a avanzar en todo lo que tiene que ver con gobierno. Ya en este primer punto entendimos qué es el Estado, cuáles son los elementos y cómo se es posible de llevar adelante un Estado, con esto que pensábamos, de la hegemonía, de la dominación y demás. Pero después vamos a ver cómo se lleva a cabo, ¿sí? Que uno de los elementos del Estado es el gobierno, ¿sí? Bueno, cómo es acá, dónde está instrumentado, vamos a charlar un poco de todo eso y más. Así que esperemos la semana que viene encontrarnos en la sede y para hacer tanto el análisis de todo esto que estuvimos charlando, como el análisis de, bueno, qué es gobierno. Así que bueno, les agradezco a todos por el interés y por la participación y nos estamos encontrando la semana que viene. Hasta luego.